Hoy es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Y vamos a hablar con Roberto Paredes acerca de la pena de muerte. Bueno, contra la pena de muerte, porque él es partidario de la pena de muerte. Roberto Paredes, ¿vos sos partidario de la pena de muerte? En casos sí. ¿Ah, sí? En ciertos casos sí. ¿Cómo cuáles? Qué sé yo, violación de menores, por ejemplo. ¿Te parece? No se va a... La gente que... Hay gente que comete ciertos delitos que no van a... que son imperdonables. No van a cambiar. Y no van a cambiar. Ahora, se abandonó todo eso porque se cometieron errores, sobre todo en la aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos. Errores en el campo judicial. ¿Sí? Aparentemente se condenó a pena de muerte a inocente y se declaró así inaplicable. Acá hace falta, digamos, un código, algo, no sé, código, ley. Antes el código estaba previsto en el código antiguo de González, de Teodosio González, la pena de muerte. De Teodosio. Y de hecho se aplicó, ¿verdad? En el caso de Gastón Gadín, por ejemplo. ¿Te acordás? Fue el primer caso sonado. Caso del parricida. Ese tipo de delitos, por ejemplo, no se puede pasar por alto así, ¿no? Hay que castigar con severidad. ¿Y en otros países de la región existe la pena de muerte? En otros países se está abandonando mucho. En países asiáticos y árabes, sobre todo, es muy común. En algunos lugares... La ley de las leyes. La ley de las leyes. Pero en aquí, algunos lugares digamos, te lapidan todavía la pena de muerte por lapidación. ¿sí? ¿Sí? O sea, a pedradas. ¿Sí? Y en otros lugares te decapitan, en otros lugares como en te la época de Cristo, ahorcan. En la época de los romanos. Claro. Fíjate que Saddam Hussein fue ahorcado. Y eso estaba previsto en las leyes de iraquíes, ¿no? Cuando lo toman en Irak, le aplican esa pena, la pena de muerte, por ahorcamiento. Sí. Y le pasan al mundo, estos americanos, lo que hicieron con Saddam Hussein, que era un mensaje indirecto para mucha gente. O muy directo, por decirlo así, más claramente. El que se acerca al comportamiento de Saddam puede pasar por eso. Le depara este final. Exacto. Es así. Sí. Bueno, China es uno de los países con más ejecuciones, sobre todo países del Asia. India, aunque rara vez se aplica, sigue teniendo la pena de muerte como legal. India. Japón ejecutan a prisioneros en secreto. Pakistán se está reinstaurando el uso de la pena de muerte. En años recientes se ha reinstaurado, mejor dicho, su uso, el de la pena de muerte, en años recientes. Y Singapur, conocido por su aplicación estricta, porque lo que era Singapur antes y lo que fue después de la pena de muerte. Era un mar de corrupción y de violencia, Bruno, y le pusieron punto final con este tipo de medidas. Claro, así mismo, por eso. Yo por eso yo no descarto la posibilidad. Si se aplica acá en 2 o 3 casos nomás y después se retira. Y yo creo que en 2 o 3 casos con eso ya le frenas a muchísimos. ¿Ah, sí? Acá hay gente que hace lo que se le... A esos que roban, sobre todo, millones de dólares. No sé si por robar se puede aplicar la pena de muerte, pero hay que aplicar penas severas. ¿No? Suponte, y vos... hay un caso muy conocido de un personaje prominente que estuvo preso fuera del país. Lo trajimos ahora de vuelta. Conseguimos traerlo de vuelta. ¿Sí? Pasó bastante mal. ¿Sí? Cuando llegó a Paraguay tenía un aspecto bastante desgastado. Ahora está muy recuperado. ¿Sí? Un dirigente deportivo muy prominente. Le dan de comer. Que le dieron un castigo ejemplar, bastante fuerte. Y se lo retiró por problemas de salud. O sea, yo creo que por robo no, pero sí castigos severos. Bueno, y en el Medio Oriente, Irán es un país que usa frecuentemente, y especialmente por delitos relacionados con las drogas, la pena de muerte. Arabia Saudita también aplica la pena de muerte por diversas ofensas. Irak, a pesar de la controversia, aún
se llevan a cabo ejecuciones. Y en el África, Nigeria, la pena de muerte es legal, aunque no se aplica de manera uniforme. En Egipto se han incrementado las ejecuciones en años recientes. En Sudán del Sur, aunque en conflicto, la pena de muerte es parte de su legislación. Y en Estados Unidos, acá en América, la pena de muerte es legal en varios estados, aunque su aplicación ha disminuido. En Guatemala, la pena de muerte es legal, pero no se aplica frecuentemente. Y en Cuba, alguna rara vez se aplica. Sigue siendo parte de su legislación. Claro. En Europa, en Bielorrusia, en ese país, y es el único país en ese continente europeo que todavía aplica la pena de muerte. ¿Dónde queda Bielorrusia? Pegado a Rusia, pero más hacia Europa. Pegado a Rusia. Pegado a la gran Rusia, ¿verdad? Bueno, Rusia está en Asia y en Europa. Está en Asia y en Europa. Esto está ya en la parte europea. Cerquita de Ucrania, pegado a Ucrania también. Bielorrusia es un país soberano, sin litoral, marítimo, digamos, situado en Europa Oriental y que formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta 1991. Limita al norte con Lituania y Letonia, al este con Rusia, al sur con Ucrania, correcto, al oeste con Polonia. Su capital y ciudad más poblada es Minsk. Mucha gente habla de Minsk. Claro, porque Bielorrusia es uno de los más fuertes aliados de Putin, el gobierno de Bielorrusia. Sí. Inclusive ofreció parte de su ejército para combatir contra Ucrania. ¿Y vos estás a favor de Putin o a favor de Ucrania? Yo no estoy a favor de la paz en todas las circunstancias o contra todo tipo de guerra. O sea, no apoyo ningún tipo de guerra, no le defiendo. ¿Vos estás a favor de ni John a Lennon? Rusia ni a Ucrania. A favor de John Lennon y de Yoko Ono. Estoy a favor de ellos. Sí. Fíjate que 2 años atrás, Bruno, se firma un acuerdo, famoso fue porque se transmitió en vivo, vimos eso, las reuniones entre representantes rusos y ucranianos. Los ucranianos iban de remera negra, ¿no? Y los otros, los rusos, todos bien con trajecitos, bien puestos. Llegan a un acuerdo. Se firmó la paz ahí, o se prefirmó, ¿sí? Inclusive Zelensky aceptó en principio y vino Boris Johnson y dijo no habrá paz acá, habrá guerra. Boris Yeltsin. Yeltsin, sí. No, Yeltsin fue el que estuvo estuvo en la Unión Soviética como presidente. Presidente estadounidense. ¿Cómo es? Johnson, Boris Johnson. No. No es Johnson, Boris. No, Johnson es el que vino después de Kennedy. No. El que estuvo como primer ministro en Inglaterra es el que se opuso. Sí. El que tenía el cabello todo así, siempre. Boris Johnson. Sí. Boris Johnson. Ahora sí, Boris Johnson, sí. ¿Te acordás de él? Llevaste a Estados Unidos, pues. No. Inglés, no pues. sé Boris decir, Johnson, los ingleses primer ministro. dicen, claro. ¿Y qué dijo Boris Johnson? Que no habrá paz, no hay acuerdo y se acaba a irnos a la guerra. Directo a la guerra. Boris Johnson. Y ahí se enloquece Zelensky y se va a la guerra. Bueno, hay que descuidarse de los locos. Yo conozco muchos casos en la historia humana. Pero no hables mal de los locos. No, al contrario. Mira que hoy es el Día Mundial de la Fueron grandes ganadores. Ahí está. Este señor Boris Johnson fue el principal responsable de... Un capo es. Y ahí comenzó con él la guerra de Ucrania. No porque haya comenzado con la guerra. No, ya sé. Pero yo creo que tuvo un temple especial para liderar Gran Bretaña como primer ministro, para mí, ¿verdad? No sé. Hoy es el Día Mundial también de la Salud Mental. ¿Cómo está nuestra salud mental acá en Paraguay? Alterada igual que en todo el mundo, porque yo creo que vivimos una serie de transiciones terribles, ¿no? Una transición que es hacia una nueva realidad, ¿sí? Una nueva realidad
que está siendo generada por la aplicación masiva de las innovaciones tecnológicas como la robotización, la automación y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Te cuento una cosa. La inteligencia aplicada. ¿Cómo? Claro. La inteligencia... la inteligencia artificial aplicada. Artificial. Una cosa chiquitita te cuento, Bruno, que me contó una persona así, me asustó, ¿verdad? Un banco cerró 23 de sus agencias porque ya no tenía movimiento. ¿Ah, sí? No sé si vos... ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora, hace poco. No sé, supongo que vos no tocas más dinero y desde hace tiempo. Todo se hace por transferencia a través de tarjeta. Nunca toqué dinero. No, tocar en el sentido de palpar para pagar algo, para pagar una cuenta o lo que sea. Se paga todo por tarjeta. Hasta los cajeros automáticos están reduciéndose drásticamente. Sí. ¿No? Y el tema es tener agencias bancarias que son de tu propiedad. ¿Y qué haces con eso? Te quedas con una propiedad que tenés que darle otro destino, otro uso o lo que sea. Lo grave no es que se cierren, sino que eso equivale a por lo menos la pérdida de 10 empleos por agencia. Por sucursal. Te quedas corto, agencia. Me parece que más. Puede ser más, pero suponte 10, son 210 puestos de trabajo. Todo eso le deja a la gente alterada mentalmente. Eso por un lado, y por otro lado la amenaza de una guerra mundial, que es en serio, se habla, hasta el Papa llegó a hablar de una eventual tercera guerra y de un fin del mundo, ¿sí? A cualquiera eso obviamente le va a alterar mentalmente, ¿sí? Y por otro lado vivimos una transición muy fuerte de reorganización del sistema mundial, con el surgimiento de China como una potencia que no tiende a ser hegemónica, pero que tiende a ser la más importante y que va a dejar para atrás un orden internacional, digamos, donde no va a desaparecer Estados Unidos, pero se va a convertir en segunda potencia probablemente en menos de 5 años. Pero yo creo que le pasó por lejos a Rusia también, China. Pero a Rusia lejísimo le pasó. Pero se complementan y son aliados, y eso es terrible. Aliados porque aliados que necesita esa alianza es Rusia. Económicamente sí, y militarmente los chinos, porque Rusia es considerado por todos los analistas el más avanzado en el campo de la industria militar. O sea, tienen, ¿cómo se llama? Cohetes supersónicos, los tipos que... No, pero no nadie le va a alcanzar a los Estados Unidos en ese sentido. No. Podés poner ahora mismo la estadística, nos puede poner Manuel, el que tiene más ojivas nucleares es Rusia. ¿Te parece? Sí, pero eso es contundente. ¿Pero quién te dijo eso, Putin? No, dicen todos los analistas de geopolítica. Bueno. No hay necesidad de que Putin lo diga. No, hace poco pues fue su cumpleaños. Y Putin dice lo contrario. Pensé que vos le llamaste Putin, y lo saludaste. Claro, telepáticamente. Pero... Putin, no Putin, Putin dijo hace poco, dio un mensaje tranquilizador para el mundo. No habrá guerra mundial, dice, sáquense de la cabeza. No va a haber guerra mundial. Porque Putin suena mal. Suena muy mal. Putin. Ahí está Putin. Ahí está Putin. Entrando ahí. El hombre más poderoso del mundo. Dice, ayer estaba viendo un documental sobre el vehículo en el que se mueve. Ni con una bomba atómica le podés matar yendo en su vehículo, ¿sí? ¿Sí? Una cosa de loco. ¿Sí? Bueno, hay un tema a nivel local, pero que trascendió fronteras también, que se llevó a cabo hace 30 años. Sí. El famoso magnicidio del general Ramón Rosa Rodríguez. Y a esta hora le alarmaba, Bruno, a todo el mundo esa noticia. Que hasta ahora porque sigue hubo siendo un doble atentado. Así, que hasta ahora sigue siendo un enigma. Sí. El motivo de su asesinato. Él era el titular de la Senat. Correcto. Y la Senat era, no sé si sigue siendo, Secretaría Nacional sigue siendo Antidrogas. Correcto. Senat. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo matan a Ramón Rosa Rodríguez? No se sabe con exactitud por qué. ¿Sí? Hay varias versiones, pero
en teoría ya se sabe que quién lo mató, todo ese tipo de cosas. ¿Quién lo mató? Se supo de una manera y lo mató la gente de la CIA. Díaz. No. Esa fue también una versión. Corrieron varias versiones, pero el que lo mató o que confesó fue Ruiz Díaz. Pero, ¿o le hicieron confesar? No se le tocó a Ruiz Díaz, no se le torturó. Él confesó voluntariamente ante un sacerdote. Y ese sacerdote violó, ¿verdad? Hay una regla que es mantener en secreto, el secreto de confesión. No debería violar. El sacerdote tenía que haber sido chutado. Yo no sé quién exactamente. O sea, ventiló el sacerdote la confesión de Ruiz Díaz. Correcto. Y también existe una versión que le salpica a una ex senadora que le grabó inclusive en el momento en que él estaba confesándose. Ex senadora, liberal. Sí. Exactamente. Él va. Puede ser. Pero hay cosas que yo creo que no. Bueno, no hay necesidad de decirlo muy contundentemente porque ¿qué hay se cosas hizo que se de manejan. ella? Desapareció. Ella tuvo un accidente cerebrovascular bastante. Ahí está el capitán Ruiz Díaz. Es el capitán Ruiz Díaz. Juan Ruiz Díaz, pero un tipo apuesto era. Muy apuesto. Y después, ¿vive todavía? Vive todavía, está en libertad. Cumplió su condena y está en libertad. Ah, sí, en libertad. Sí, está en libertad. ¿Cuántos es años más, quiso fue? hablar conmigo porque yo... ¿De cuántos años fue la condena? 25. 25 años. O sea estamos ahora, a 30 años nosotros, claro, del evento. O sea que sí, a 30 años del evento. Estamos. Hace más de 5 años yo tengo entendido que él ya está en libertad. Viste que por buena conducta hay un sistema en que se te... ¿Y qué edad tendría él ahora? Él es joven, debe tener menos de 60. ¿Ah, sí? Sí, 50 y poco. Y nadie era capitán, era un tipo joven. Nadie puede acceder a él, digamos. Se puede, perfectamente. Si vos querés, inclusive yo te diría, yo le invitaría a él a un programa tuyo para hablar. ¿Te interesa? Eso, a mí me interesa porque mucho. Un amigo suyo me anduvo detrás mucho tiempo, no hace mucho, hace 2 años. Pues, yo tenía la idea de hacer una película. Este fue un caso de película. Claro, porque vos sos un investigador audiovisual. También. Claro. Y vos sabés que es un caso de película porque estaba marcado para morir ese día a Rosa Rodríguez. El primer atentado se produce a eso de las 7:20. Cuando él le deja a la nieta en el colegio un día lunes. Un día lunes, sí. El día sábado le llama al presidente Basmossi, necesito hablar con usted. Basmossi le dice, qué lástima general, tengo una serie de compromisos, pero si pasás ahora mismo, hablamos un momentito. Eso está en las memorias de Basmossi. Está en las memorias de Juan Carlos Basmossi, donde él narra eso con mucha precisión y cuenta que él siente mucho hasta hoy no haber conversado con Rosa Rodríguez al día siguiente, pero que tampoco era adivino. Lo único que le dice Rosa Rodríguez... Tampoco era adivino. Claro. Lo que iba a pasar. No sabía lo que podía pasar. Conte que Rosa Rodríguez le dijo, se confesó ante él. Yo ya estoy frito. Y bueno. Le dijo, pero cuídese mucho usted, presidente. Eso es lo que... Y sí, dice, él me intrigó, ¿verdad? Pero le entregó en medio de un montón de compromisos que tenía y, bueno, no iba a pensar que se iba a tratar precisamente de un crimen, ¿verdad? Se iba a cristalizar eso. Claro, eso fue el sábado. Y el lunes de mañana, como era su costumbre, le llevó a la nieta al colegio internacional. ¿Sí? Ramón Rosa Rodríguez. Ramón Rosa Rodríguez. Y cuando le bajan a la niña, pasa una camioneta al lado y de ahí le dispara. Según eso me dijo, no fue ahí en la curva cerca del Olimpia. La curva del San Miguel, ahí lo matan. Ahí no lo matan a Rosa Rodríguez. Muere el chofer de Rosa Rodríguez, que cae en el regazo de Rosa Rodríguez. Por eso es que en la fotografía él está todo ensangrentado, su pantalón y parte de su guayabera. Hubo 2 atentados. Hubo 2 atentados. Y bueno, y el primero es cuando le llevó a las 7:20, cuando le lleva a la nieta, ahí le llama a su asistente, incluyendo Ruiz Díaz. Y a Ruiz Díaz le dice tu arma. ¿No? Pásame su arma.
y le pasa a él el arma reglamentaria que tenía. Pues Ruiz Díaz le va a disparar después con otro revólver, un revólver chiquitito. ¿Pero cuándo? ¿En ese primer atentado o en el segundo? En el segundo. Claro. En el primero se le disparó con un arma larga. Sí, pero ¿ocurrieron estos atentados en un mismo día o en el días? mismísimo día. Ah, sí. 2 horas después lo van a matar. Por eso es que las fotos del diario Noticias, esas fotos que he visto que estuviste proyectando, son fantásticas, ¿verdad? Pues el diario Noticias quedaba cerca, como un atentado se le avisó y vinieron los fotógrafos y sacaron, hay fotos de Rosa Rodríguez, todo ensangrentado y cercado de militares y todo. ¿Y dónde lo van a llevar? Y no, vamos, usted se sube acá, va conmigo, le dice a Ruiz Díaz. Él se sienta al lado del chofer, Rosa Rodríguez, y Ruiz Díaz va al costado. ¿Viste que los Jeep tienen unos asientos de costado? Él se va al costado y 2 guardias van fuertemente armados atrás, ¿sí? En un bolsillo trasero, tenía aparentemente una pistolita, ¿sí? La pistola de bajo calibre, Ruiz Díaz. Saca la pistolita, le pone al costado de la cabeza y dispara. Eso es lo que provoca la muerte del general. 2 horas después, 9:20, ¿sí? ¿Qué dijiste? Ya en la curva San Miguel. Calibre 22. Calibre 22. Muy sí. bien, calibre un calibre 22. Bajo, sí. Pero, una 38, pero igual, mortal, mortífero. Depende de. Pero lo mató. Lo mató, en este caso porque le disparó justamente en un área. ¿Y por qué se hablaba de la cuestión de estos señores de la CIA y ese tipo de cosas? Y ahí trata de suicidarse Ruiz Díaz. Trata de dispararse, ¿sí? Y le pega la mano, le golpea un oficial, uno de los 2 oficiales, de apellido Soto, que estaba ahí, le golpea para que no, claro. Para que no. Y él consigue disparar, y el proyectil se resbala por el hueso, lo cual le crea un sangrado al capitán Ruiz Díaz. Pero no le pasa gran cosa. De todos modos, ahí lo amarran de modo que no pueda dañarse a sí mismo. Lo llevan ya detenido. Se produce entonces. Ahí se habló, una de las versiones fue que supuestamente los agentes de la DEA aparecieron de inmediato, ya frente, ya en el Colegio Internacional. No dije de la CIA, de la DEA. Sí. Y ahí desaparece un maletín, Bruno. El famoso maletín. No se sabe quién llevó un maletín. ¿Qué había en el maletín? En el maletín no se encontró nada. No, pero ¿qué había antes que se lo revisara? Porque habrán revisado el maletín. No, pero esa es una sospecha, digamos, que puede existir entre periodistas, investigadores y todo lo que sea. Pero en la realidad nadie sabía qué contenía el maletín. Se supone que se sospecha que contenía un informe completo sobre quienes estaban complicados en el tráfico de drogas en el Paraguay, pero tal informe no se encontró. En ese maletín. En ese momento. No en ese momento, 2 días después se le entregó al presidente Guasmos el maletín y ahí se abrió. Pero en el momento nadie sabe. Pero ya sin el informe ese que todo el mundo buscaba. Porque claro, es más, la gente que más lo conocía y que trabajó con Rosa Rodríguez, incluyéndole a Bernis, dice que tal informe no existió. Miguel Ángel Bernis. No se sabía. Yo hablé con Bernis. ¿Quién le daba a Miguel Ángel Bernis? Bernis, con S, seguro. Con S. Sí. Miguel Ángel Bernis. Sí. Miguel Ángel Bernis estaba supuestamente. Él fue el que manejó la camioneta desde donde Ruiz Díaz le disparó. Pero él tenía mucha fuerza ahí dentro de él era un oficial, sí, pero no era militar, era oficial de policía. No sé si retirado o suboficial, pero él era parte de la Senat también, ¿no? Y él después, yo conversé con él, a invitación suya, dicho sea de paso, porque yo no me enteré a través de él de muchas cosas, pero yo creo que muchas cosas que me contó también eran muy cosas fantasiosas, por lo cual nunca divulgué
por escrito ni conversando, ¿verdad? Me parecieron que ¿No era... te parece? Claro. No me ¿Te diste cuenta que era un poco... Claro. Ahí está Ruiz Díaz declarando, por ejemplo, ese fue el JIT, un JIT abierto, ¿sí? Y ahí sí lo matan en la curva llamada San Miguel, Bruno, ahí esa curva que sale de Río de Janeiro y que entra a Máximo, a General Santos para cruzar Mariscal López. Sí. A 100 metros del escolta presidencial, Sí, ahí lo matan. Bueno, pero lo matan en la curvita esa. En la curvita. Ahí al costado del Olimpia. Correcto. ¿Verdad? Sí. Bueno, y fue un caso muy sonado. Un caso muy sonado, años pasaron. Hoy se cumplen 3 décadas del magnicidio del general. También fue un magnicidio del general Ramón Rosa Rodríguez. Yo anduve detrás de varios exministros y viceministros para reconstruir el caso, Bruno. ¿Sabes que llegaron a vender todo? Ese JIT, por ejemplo, ya no existe. Ni la camioneta que le perteneció a Rosa Rodríguez. Pero ¿qué había detrás? ¿Qué se perseguía con esto? ¿O qué se persiguió con esto? Con lo de la muerte de Rodríguez, así. De Ramón Rosa Rodríguez. No se sabe. No se sabe. Como si pasaron 3 décadas y vive ahí el autor del hecho. Pasaron 6 décadas de la muerte de Kennedy, hasta ahora no se sabe ni por qué lo mataron, ni quiénes dieron la orden, quiénes fueron los autores. Pero todos fallecieron. En el caso de Ruiz Díaz sigue vivo. Claro. Y él se autoconfesó de que él disparó el tiro para pese a que después negó en juicio, obviamente, y está bien que lo haya negado. O sea, la Constitución te ampara, nadie puede declarar contra sí mismo, nadie está obligado a declarar, ¿verdad? Es un derecho constitucional. Él dice que no. Sería interesante, voy a tratar de traerlo acá a tu programa, ¿sí? Sería y fabuloso. Escucharlo un poco a él contar qué es lo que sucedió 30 años atrás. Pero él está todavía lúcido mentalmente, está bien. Mira, yo soy muy amigo de que era casi su colega, era mayor, ¿sí? De las Fuerzas Armadas, cuando cayó el general Stroessner y él se alejó de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Fue pasado a retiro. Y este mayor es muy amigo de Ruiz Díaz. Me asegura que él no tuvo nada que ver con... Fantástico. Él me dice, él quiere hablar contigo. ¿Y quién entonces contigo. tuvo que ver acá? No sé. Yo no sé. ¿Verdad? Personalmente no sé. Es más, yo creo que hay temas que son de una delicadeza. ¿Y esta gente de la DEA qué hacía? La gente de la DEA hacía su trabajo de combatir el narcotráfico. Obviamente que cuando se produce un atentado contra el jefe de la lucha antidrogas, ellos van y se presentan ahí. Pero también estaban enloquecidos por encontrar el maletín, al punto que salen de ahí y van a una casa de una supuesta mujer cercana a Ruiz Díaz, ahí cerca del ex seminario metropolitano, y llegan a la casa y revisan toda la casa y no encontraron pero en ese maletín ¿había dinero o había papeles? No, lo que siempre se dijo es que existía un informe y que supuestamente en ese informe quedaba claro el papel de Andrés Rodríguez, cosa que yo no creo. Yo creo que lo que pudo haber existido es el inicio de la persecución al general Rodríguez, tratando de implicarlo en temas que nunca se supo si realmente... Del general del presidente. Del general presidente. Que le había sucedido, Guasmosi fue su sucesor. ¿Sí? Sí, claro. Cuando dio el golpe contra Stroessner, medio país fue a las plazas a aplaudirlo al tipo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y unos años después se impulsa toda una investigación tratando de salpicarlo con todo y hacerlo puré de papa. Es más, se trató el caso de su desafuero para poder enjuiciarlo en la era Guasmosi. Eso también está narrado en la memoria del presidente, de Guasmosi, porque digamos que él opera para que se rechace esa propuesta de desafuero.
¿no? Y no para proteger la impunidad, sino de alguna manera algún tipo de gesto grato, pues uno tiene que tener ante quien inició el proceso democrático en este país, porque en realidad la democracia que se conoce en Paraguay se inició tras el golpe encabezado por Rodríguez. Antes de eso nunca se, ¿no? Y siendo él presidente, no hubo ningún tipo de represión a nada, ni a la prensa, ni a las organizaciones sociales, ni políticas, ni nada, ¿sí? Es más, se llamó a una constituyente, se hizo que los intendentes se elijan por voto directo, se firmó el Tratado del Mercosur, que hasta hoy es el principal proyecto de integración subregional, ¿no?, de América del Sur. Hizo grandes cosas. Sí, pero todo eso está en el papel, pero en la realidad es otra cosa. ¿Qué tan otra cosa? Yo creo que no. Yo creo que en la realidad está funcionando, Bruno. En la realidad, por ejemplo, vamos a tener... Pero hay muchas cosas que no funcionan. El corredor bioceánico se decidió en el contexto del Mercosur. Vamos a confundir las cosas. Bien. Eso se decidió en el contexto del Mercosur. Es el Mercosur el que impulsó eso. El que puso la plata y el que puso la voluntad para llevar adelante. Que nosotros, digamos, nuestros gobiernos, ya sea del Brasil, de la Argentina o del Paraguay, seamos medio jodidos para retrasar obras es otra cosa. Pero esa obra monumental que va a tener un gran impacto en todo el continente se hizo a partir del Mercosur. Sí, se hicieron grandes cosas. Ya sé. Nuestra línea de 500 kb que se construyó en la época de Lugo pagó el Mercosur, Bruno. Porque el gobierno brasileño... Vos sabés mucho de Lugo. Sé mucho de ese periodo porque yo trabajé con Fernando Lugo hasta llegar a la presidencia, y durante su presidencia acompañé todo muy de cerca, fui parte del gobierno durante unos meses. Estuviste con Codas también. Estuve con Codas, estuve trabajando con muchos de ellos, ¿sí? Con Miguel López Perito, con un montón de gente que estaba ¿Con Mateo? En las proximidades. Con Mateo no. Con Mateo no trabajé, pero... no por nada, esa, digamos, fue una cuota. Mateo fue director de Itaipú, sí, como una cuota que se le dio al Partido Liberal. Viste que yo no era del sector liberal ni colorado del proyecto Lugo. Yo era del sector independiente, por decirlo, ¿no? ¿Cómo está Lugo hoy? Y no está en condiciones de un enfermo que experimentó un severo ataque cerebral, un derrame cerebral, bastante severo que deja secuelas. ¿Sí? Se lo llevó a Cuba, mejoró bastante, vino acá, pero empeoró otra vez, o sea, volvió a presentar los síntomas previos a esa. Nadie dice. Y no se dice, porque no se acompaña, ¿verdad? No. O sea que políticamente Lugo ya es historia, digamos. Políticamente Lugo, él mismo declaró que ya no haría política, ¿sí? Y lo que se llamó luguismo, de alguna manera... ¿Quién asumiría ese rol a partir de ahora, digamos? No a partir de ahora, antes ya. ¿O quién empezó a construir? Nadie puede asumir ese rol. Nadie puede asumir ese rol. Nadie. Ese fue un movimiento parecido. Hay dos experiencias parecidas. Una menos, ni quiero tocar, pero una, la que voy a tocar, sí. Lino Oviedo creó una C. Una cosa es una C, vivo Lino Oviedo, ¿no? Llegó a tener 9 senadores, casi por regla 9 senadores en cada, hasta que cuando murió él, el presidente tuvo el presidente del Congreso también era de una C, este señor que después Lino Oviedo lo saca. Bache. No, tiene un doble apellido, tenía. González Quintana. El que fue presidente del Congreso. Claro, por eso. Y era de una C. Era de una C. Claro, tenía mucha fuerza Lino Oviedo. Tenía mucha fuerza. Lino Oviedo llegó a tener mucha fuerza, pero cuando él falleció, digamos que terminó una C. ¿Sí? Y cuando luego sale fuera de la arena política, digamos por un problema de salud, lo que se llamaba Frente Guasú cae también a un nivel bastante testimonial. Fíjate que hoy tiene una parlamentaria que es Esperanza Martínez. Después no tiene más nada. Cuando luego
fue candidato, llegó a tener hasta 7 en el penúltimo congreso, llegó a tener 7 representantes, porque entró Kencho Rodríguez por la línea de sucesión de los parlamentarios que se retiraban o que eran retirados, ¿sí? Él se sumó. ¿Y quién lidera esa facción ahora? ¿Quién no existe líder, no existe líder visible. Primero que no existe luguismo. Digamos, cuando vos hablas de peronismo, el peronismo no es cualquier cosa. Se llamó en realidad justicialismo, ¿no? Él decía capitalismo pero con justicia social. O sea, tenía una propuesta de redistribución de la riqueza, todo ese tipo de cosas. Pero detrás de lo que acá llamamos algunos luguismo o talismo o varguismo o franquismo tal, no hay una doctrina que digamos. Se dice porque uno está detrás de otro nomás. Entonces, otra persona que cuando se retiró de la política, su partido no se fue a la China, pero casi a la China, bastante reducido, fue Pedro Fadul. Un liderazgo personal muy fuerte, digamos, que cuando vos retirás de la arena, obviamente la expresión, como expresión política, sufre las consecuencias. Eso le pasó al Frente Guasú, y yo no creo que Lugo tenga sucesor. Bueno, eso pasó con Caballero Vargas también. Caballero Vargas la misma cosa, con la diferencia de que Caballero Vargas le tuvo a una persona muy fuerte políticamente como sucesora, que fue Carlos Filisola. Carlos Filisola, quieras o no, había sido intendente de la ciudad de Asunción, ¿sí? Y fue candidato a vicepresidente en la chapa en que se unieron el Partido Liberal y el Encuentro Nacional con la INO. Obtuvieron una buena votación, 44%, pero perdieron ante Raúl Cubas Grau, que lideró la chapa con Argaña, donde se unieron, digamos que los dos mayores líderes colorados. Lino Oviedo, por un lado, de la cárcel, dirigiendo la campaña Tu Voto Vale Doble, y Lilo Argaña, por otro lado, presidente del Partido Colorado. Y fue el mejor desempeño de todos. 54% obtuvieron, Bruno. 54. Hace poco fue el cumpleaños de Argaña. Sí, yo le envié un mensaje a Félix, que es amigo mío, en las redes, y también en directo, y me parece, de todos los Argañas, la persona que yo le tengo un aprecio muy especial. Me parece un desperdicio políticamente no contar con su cooperación en alguna instancia. ¿Y por qué él nunca...? Él fue candidato a vicepresidente, pero sí, después se retiró. Dolido porque él sostiene, Bruno, él sostiene que en realidad no es el oviedismo el que lo jodió electoralmente, sino gente de su propio partido le saboteó. ¿Verdad? Y tiene lógica. Él se apartó. Y ahí él se apartó. Porque si él ganaba la vicepresidencia, no existe el vacío supuestamente constitucional del que hablaron los de la Corte. La Constitución es muy clara. El presidente tiene que ser electo o elegido por el voto popular. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que no hay vacío. González Macri no fue electo por el voto popular para el ejercicio de la presidencia. Pero si llegaba Félix Argaña como vicepresidente, con el apoyo del voto popular, obviamente que iba a tener la legitimidad como para reclamar la presidencia. Así ¿Cómo hubiera sido un gobierno de Luis María Argaña? De Luis María Argaña, buenísimo. De acuerdo a todo esto a los vientos que Luis María soplaron Argaña, desde el 89 hasta el presente, ¿cómo hubiera sido un gobierno de él? Buenísimo. Yo creo que este país hubiese estado en otras condiciones. ¿En qué condiciones? Sí. En condiciones de un país un poco más pujante, con sus bienes bastante mejor protegidos. Te doy un ejemplo de lo que se convirtió en un juguete de todos los sectores políticos. El IPS. El IPS, desde que cayó Stroessner, está supuestamente al borde del colapso, ¿cierto? Todos los años se viene hablando de que está colapsando, que se está quedando sin fondos, que se lo amputa. Bueno, ese tipo de cosas, yo estoy seguro que Luis María Argaña
iba no solamente a impedir, iba a mejorar el funcionamiento del IPS. El IPS salvaba vidas. El IPS tenía unidades propias que hacían exámenes de diálisis. ¿Sí? Después pues vino una tenía un laboratorio también grande. Tenía laboratorio también de producción. Que se cerró. Cerraron. Y con instrumental así de primerísima. Nuevísimos son, hasta ahora están. ¿Sí? Cerraron porque es por un criterio filosófico. Hay que darle al sector privado que haga eso. ¿Sí? Bueno, consejero de IPS a gobernadores dijo: no voy a renunciar por la presión que hacen. Esto se trata de Aníbal de los Ríos, consejero en representación del Ministerio de Salud ante el IPS. Dejó en claro que no va a renunciar por la presión de los gobernadores tras las declaraciones que realizó sobre las inversiones que se tienen que dar en hospitales de Asunción y en el interior del país. Conste que él remarcó de que en Asunción hay que fortalecer a los hospitales y no tanto en aquellos del interior del país. En síntesis, eso es lo que hizo que brotara la discordia acá y el encono contra esta persona. Bueno, en fin. Es probable, Bruno, haciendo realismo mágico, como diría Rubín, que si Stroessner gobernase se hubiese construido los hospitales en el interior. Seguro. ¿Sí? Seguro. Porque en realidad no se le puede trasladar pues, a todos los enfermos a la capital para ser tratados, ¿verdad? Y con lo que tenía el IPS, tanto dinero tenía el IPS, que el Hotel Guaraní era del IPS. El Hotel San Bernardino era del IPS. O sea, hay 1.100 o 1.200 propiedades. Correcto. Decime una cosa, no te puedo dejar ir, querido Roberto, sin preguntarte, esto de la ley Garrote, el supuesto, esto que se aprobó ayer en senadores y que tiene que... Entonces la ley Garrote, primero la palabra ley Garrote, una invención así, muy... que le pinta de cuerpo entero a cierta gente. ¿Está mal? ¿Cuál es tu postura? Para mí está mal. Primero, eso de ponerle marcante ni a las personas ni a las leyes, ¿sí? Es una ley que trata de equilibrar las cosas. O si no, habremos paraguayos de segunda y de primera. O sea, vos podés ser controlado, pero yo no. Eso es lo que quieren las ONG. No quiere que se sepan de dónde proviene. No las ONGs, esta ley. No, las ONG lo que quieren es controlar. ¿De dónde vienen los recursos? ¿De dónde aparecen? A través de la ley contra las ONG. A través de esta ley que a un periódico bastante miserable, que fue muy miserable para el país, pero que influye mucho hasta ahora, se le ocurrió llamarle Garrote, ley Garrote. Claro. Pues si hubiese sido a favor de ello, le iban a llamar ley Flor, no sé, ley Rosa, ley no sé qué, ¿sí? Da nombres. Y a veces Color es el que inventó este término, ley Garrote. Un diario que hizo demasiado daño ya para este país. ¿Te parece? Por culpa de este diario, nosotros hoy tenemos una empresa llamada Yaceneta que es impagable. Una deuda que ya está por llegar a los 30 mil millones de dólares, ¿no? Cuando se quiso sacar regalarle a Paraguay, o sea, sacar todos los intereses y que quede la deuda capital. Se iba a reducir, Bruno, de 19 mil millones de dólares a 4 mil millones. Eso fue una propuesta de Néstor Kirchner. Se le recibió con un editorial tipo Ladrones, ¿no? De Néstor Kirchner agarró, tiró el diario y dijo: no se le va a dar nada a los paraguayos. Sí. No le vamos a dar nada. Esa fue la reacción. Esa fue la reacción. Pero ese combate siempre fue así. Hicieron una campaña miserable bajo la administración actual sobre que se iba a entregar Itaipú al Brasil. Y se callaron la boca después de que Lula firma un acuerdo por el cual se le otorga 660 millones de dólares por año a Paraguay. ¿Sí? Y algunos dicen: no, pero eso va a ser solo por 2 años. Por 2 años. Pero se calla, y por 2 años porque su mandato termina en 2 años.
Él no puede asumir compromisos que vayan más allá de su mandato. Yo creo que se va a mejorar incluso cuando Lula sea reelecto dentro de 2 años. Yo creo que va a ser reelecto. ¿Va a ser reelecto? Claro, recibió un país que estaba en el 12º en el ranking mundial, pasó al 9º en el primer año y es la 7ª potencia del mundo actualmente. O sea, en el campo económico el éxito está siendo así bastante grande y yo creo que eso le está dando un ¿Quiere decir respaldo que Kamala va a ser la presidenta de Estados Unidos? Puede ser, los dos son muy fuertes, ¿verdad? Representan políticas diferentes y yo creo que tenemos que estar pendientes. Yo no soy muy ansioso porque yo pensé... Pero si ya está llegando, mijo. El Ya 5 sé. de noviembre ya llega, a la vuelta de la esquina Claro, está. pero un 5 de noviembre, el 4, me fui a dormir pensando, solo quería saber por cuántos cuerpos le había ganado Hillary a Donald Trump y me encuentro con la noticia inversa. Donald Trump había ganado la elección, ¿no? Sí. Sí, y en este momento en que las cosas están muy parejas y las encuestas se embrutecieron, igual que en Paraguay, hay unas que le dan ganadora a Kamala y otras a Trump. Entonces no podés confiar, ¿no? La encuesta se tornó indigna de confianza, digamos. Entonces es difícil saber quién va a ganar, ¿no? Pero hay mucha Por lo gente. que se promete, por mí que gane Trump. ¿A vos querés que gane Trump? Claro, si un tipo te promete que va a terminar con la guerra acá, que va a terminar con esta otra guerra acá, yo creo que eso es interesante. Yo no le veo sentido que uno le mate al otro. Yo no tengo partidarios en ese sentido. No, allá cree que yo soy partidario de Putin. Yo, por mí, que no muera un ucraniano más en esta guerra, uno solo, ¿sí? Por mí que hoy se declare en paz ahí. Bueno, pero vos no te ganamos nada declaraste a favor de la pena de muerte. La de muerte es otra cosa, ahí se le castiga. Contradiciendo, entonces. No, ahí se le castiga a la gente que no merece ya seguir viviendo. Así. ¿Sí? ¿Quiénes acá no merecen seguir viviendo? Acá en Paraguay. Los que cometen crímenes muy graves, no los de corrupción. Nombres, mijo, nombres. No, yo no conozco. Eso hay que preguntarle a la gente que cubre judiciales policiales. No, pero en serio. Personas que... Bueno. Yo cuando estuve preso estuve con un violador múltiple de menores. ¿Cómo te trató el violador, tío? Y lo conocí hacia distancia, porque nosotros estábamos separados. Yo pensaba como éramos que presos políticos. te procedió también. No. Pero una vez se le procedió a un muchachito ahí que fue muy simpático y le llevó al vómito a uno de mis compañeros. ¿Ah, sí? Porque, claro, porque no quiso que le ayudáramos a cobrar lo que le debía a un tipo. Parecía una especie de réplica de Hulk, el increíble Hulk. El ¿no? increíble Hulk. Sí, era una réplica de el increíble Hulk. Eso. Le miramos nosotros, le íbamos a poder ayudar luego, ¿no? ¿Y por qué te debe? ¿Y por qué? Me entregué a él. Y sí, pero ¿por qué? Ahí sale y dice el pendejo, y era irregular tenerle a un chico de 13, 14 años en una prisión de mayores. Esto fue en Tacumbo. Y sale, él dice, es que estoy juntando dinero para pagar el pasaje para que mi mamá venga a visitarme. Y ahí salió vomitando un compañero, ¿sí? Pero hay gente que hace ese tipo de cosas. Hay cosas que yo no sé si son... algunos tienen la amplitud como para perdonar, tratarlo como enfermo, acá no existen esos esquemas. Bruno, acá hay que aplicar alguna de las... La ley esa Garrote. medida, no ley Garrote. ¿La ley Garrote? No, pena de muerte. Ley Garrote es muerte. un chiste de mal gusto, porque el garrote pues no mata, ¿verdad? O sea, vos querés que se mate luego la persona. En algunos casos sí, yo soy partidario de la pena de muerte. Hay casos en los que yo creo que hay que... ¿Lo vas a traer a Ruiz Díaz acá? Voy a tratar de traerlo a Ruiz Díaz. Le voy a plantear, ¿sí? Yo creo que va a Pero venir. creo que vos ya me dijiste eso alguna vez. No. Creo que te planteé traerle a otra gente y a casi todos le traje. Así, bueno. Roberto Paredes, muchísimas gracias.